Cuando empezamos a extraernos la leche materna empiezan a surgir las dudas tales como la leche que me acabo de extraer la puedo mezclar con la leche que tengo en el frigorífico y con la leche que tengo en el congelador y con la leche que conservé en el frigorífico que la tengo un par de días. O también nos puede surgir la duda si puedo mezclar mi leche materna con la leche de fórmula. Bueno, pues no te pierdas el vídeo de hoy porque te voy a aclarar todas estas dudas. Pero bueno, antes de nada, si no me conoces, presentarme. Me llamo Maite Aguilera, soy enfermera especialista en pediatría y además soy BCLC o consultora internacional de lactancia materna. Y con este canal de Lacto School, pues bueno, pretendo enseñarte todo lo relacionado con la lactancia materna. Así que si no te has suscrito, suscríbete a este canal. Y bueno, cuando termine este vídeo, si te gusta, por favor darle un like. Y ya sabes que si tienes algo que comentar, leo todos los comentarios y los respondo a todos. Bueno, ya no me enrollo más y dentro vídeo. Bueno, empecemos con una duda, ¿no? ¿Puedo mezclar mi leche materna recién extraída con la leche que tengo en el frigorífico? Pues depende del tiempo que esté la leche que tengas en el frigorífico. Si es una leche que está más de 24 horas y la vas a dedicar a luego cuando las juntes a congelar, pues no te lo recomiendo. Puedes mezclar la leche para congelarla, pues bueno, que sea de diferente temperatura, de eso no importa, pero que estén dentro de las primeras 24 horas. Con lo cual, si me acabo de extraer la leche, la quiero utilizar para congelar, para crear mi banco de leche, y la leche que hay en el frigorífico no tiene más de 24 horas, pues las puedo mezclar perfectamente y las puedo meter en el congelador. Antiguamente, hará año y medio, pues sí que se desaconsejaba también esto, el mezclar leche de diferente, aunque sean las dos maternas, de diferente temperatura, pero esto ha cambiado. Ahora no hace falta enfriar y volver, o sea, la que me extraigo, enfriarla para poder juntarla con la que está en el frigorífico. Se pueden juntar, aunque estén en distinta temperatura, siempre que, pues eso, no hayan pasado más de 24 horas. Si lo que quiero es congelarla para hacer el banco. Ahora bien, si me extraigo la leche y se la quiero dar a mi bebé, pero la mezclo con otra del frigorífico que lleva pues más de 24 horas, que lleva 2 o 3 días, pues si es para dársela en ese momento al bebé y no es para congelarla ni mezclarla para congelarla, si es para dársela en ese momento al bebé, por supuesto se pueden mezclar, pues bueno, se calientan un poquito para quitarle, ya sabéis que la leche no hace falta dársela caliente a los bebés, con que le quitemos el frío y esté pues una temperatura ambiente y una temperatura que no sea fría, pues sería suficiente. Incluso hay bebés que más bien frescuta les gusta. Pues bueno, en este caso yo me extraigo la leche, la puedo mezclar con una leche que esté en el frigorífico hace 2 o 3 días porque se lo voy a dar en ese momento a mi bebé, pues no hay ningún problema, se lo puedes dar sin problema, ¿de acuerdo? Bueno, siguiente duda, ¿puedo mezclar mi leche materna recién extraída con la que tengo en el congelador? Bueno, pues depende también, es decir, si la leche materna extraída la quiero congelar como la que está en el congelador, pues te aconsejo pues que no, que cojas otro recipiente adaptado para leche materna, una bolsita de estas para congelar leche materna y le pongas su fecha, y es que van a ser distintas fechas. Ya sabéis que las recomendaciones es que, pues bueno, que cuando vayamos a congelar nuestra leche para el banco, pues la rotulemos de la fecha y luego a la hora de ir sacando esa leche, pues vayamos sacando de las más antiguas a las más nuevas. Así que en este caso pues no estaría indicado mezclarlas, sino que se congela una y luego cuando te extraigas otra de diferente día pues se congela aparte, ¿vale? Ahora bien, ¿la puedo mezclar con la leche que está congelada si es que se la va a tomar en ese momento mi bebé? Pues en ese caso sí. La leche, por supuesto, la descongelas, una vez que está descongelada pues perfectamente se pueden mezclar y ya se le puede dar en esa toma justo en ese momento al bebé sin ningún problema, ¿vale? Y bueno, y ahora a la duda de ¿puedo mezclar dos leches que están
congeladas en el congelador, por supuesto, es lo mismo, esas leches se podrán mezclar en el momento que se descongele para dárselas en ese momento a este bebé. Ya sabéis que en el momento que se descongela o en el momento que se calienta cualquier leche y nuestro bebé la prueba, ya esa leche, si no la toma en esa hora, hay que desecharla, ¿de acuerdo? Por eso siempre las recomendaciones de cuando vayáis a iniciar vuestro banco de leche, siempre pues congeléis en bolsitas, en recipientes de poquita cantidad, como mucho 50 o 60 centímetros cúbicos, para que en el caso de que el bebé, pues bueno, no rechace, pues no rechace mucha cantidad, ¿vale? Entonces, nada, por supuesto que si ya sabéis la cantidad que se va a tomar y descongeláis, mira, es que se toma 3 bolsitas de 50, pues las descongeláis las 3 a la vez y no hay problema, las mezcláis y sí que se la tome. Pero al principio no sabes si se va a tomar 50 o se va a tomar 100, pues bueno, empiezas por 50, descongelas, que se toma, pues luego otros 50 y así poco a poco, sobre todo al inicio cuando no sabemos realmente qué cantidad de leche va a tomar. Luego, y la siguiente y última pregunta, pues muchas veces nos hacemos de, pues ¿se podrá mezclar la leche materna con la leche de fórmula? Bueno, pues aquí, pues a la pregunta, ya sea leche congelada, ya sea leche recién extraída, materna, con leche de fórmula recién preparada o que lleve más tiempo, nunca debemos, a ser posible, mezclarlas. Por dos motivos. Primero, porque como hemos comentado antes en el anterior ejemplo, el bebé, si la mezclamos y resulta pues que no quiere esa leche en la primera hora, en la hora siguiente a ofrecérsela, si no la quiere hay que desecharla. Entonces, si ahí habíamos mezclado leche materna, vamos a desechar leche materna con lo que cuesta, ¿no? Y pues bueno, es una pena. Eso por un lado. Y el otro motivo es que realmente pues la leche materna, al mezclarla con leche de fórmula, sí que es verdad que puede perder algo de sus propiedades. Y entonces, pues bueno, pues mejor pues siempre darle y ofrecerle la leche materna, y si luego es necesario darle más leche, pues ya preparas, porque no tengas leche materna obviamente, pues ya le preparas la leche de fórmula. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Como os he comentado al principio, si tenéis algún comentario, por favor hacedlo, que los leo todo y los contesto a todos. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.